Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto saludarles nuevamente. Estamos terminando el primer mes de este 2021, el mes de enero, y también con él estamos terminando la quinta sola de las que hemos venido predicando. Reciban un cordial saludo de parte de la familia Maldonado Olvera y de la familia Maldonado García. Que el Señor les bendiga. Seguramente ya recibieron el orden de culto, ya hicieron todo lo pertinente a esta orden de culto, ya leyeron los textos que ahí se nos daban. Y pues les voy a invitar a que leamos juntos Efesios del capítulo 1, del versículo 4 al 6. Vamos a darle lectura todos juntos a este versículo de la palabra de Dios y después de eso hacemos una oración y comenzamos con nuestro sermón dominical del 31 de enero del 2021. Hagamos la lectura, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por permitirnos nuevamente el nuevo día, por permitirnos, Señor, tener comunión contigo a través de estos sermones, a través de este culto, Señor, que estamos realizando. Te pedimos, Padre, de tu dirección. Te pedimos, Padre, de tu iluminación, de tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas, redarguyendo corazones, Padre bendito, para que esto redunde en alabanza y en gloria tuya solamente, Padre. Señor, recibe nuestro culto, recibe este sermón, Padre bendito, como un perfume que llegue a tu presencia y que sea grato delante de ti, Padre. Que cada uno de mis hermanos que lo van a escuchar entiendan, Señor, cuál es el verdadero motivo de nuestra salvación, Padre. En tus manos estamos, Señor, y con tu bendición nos movemos, Padre. Recibe, Señor, nuestra alabanza en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, hermanos, el título de este quinto sermón es la quinta sola, que es Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. El propósito, querido hermano, de la salvación que recibimos, el verdadero propósito de este regalo que Dios nos dio de la salvación es glorificar a Dios. Poner de manifiesto las excelencias o las virtudes de su carácter. Acabamos de leer un texto en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6, pero también en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solo a Dios la gloria enseña que toda la gloria es solo para Dios, puesto que la salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad y de su acción. No solo el don de la redención todo suficiente de Jesús en la cruz, sino también el don de la fe en esa redención, creada en el corazón del hombre por el Espíritu Santo. El lema define la esencia de la adoración a Dios. Uno de los grandes logros protestantes fue rescatar la adoración espiritual de aquella contaminación ritual e idolátrica, aquella contaminación también supersticiosa en que se encontraban el pueblo de Dios y todos los creyentes. Más tarde, con el movimiento puritano, terminó esto de purificar lo que aún restaba. Los puritanos fueron llamados así por su protesta contra la conservación
de rituales romanistas dentro de la iglesia, en la iglesia de Inglaterra. Y porque reclamaban una adoración más pura para Dios. En esencia, la adoración debe de tener a Dios como el centro. Toda adicción no sancionada por la Escritura fue desechada por los verdaderos protestantes. El entretenimiento, así como el gusto y la complacencia personal, no tienen lugar en la adoración a Dios. Hoy día, la protesta no es contra los poderes estatales que querían detener la reforma. La protesta hoy debe de ser contra toda la tolerancia de las iglesias protestantes contemporáneas ante la degradación del cristianismo bíblico. Hemos sido plagados de rituales, hemos sido plagados de tendencias no bíblicas dentro de la iglesia. Y esto no le agrada a Dios. En el tiempo de Jesús, dice allá en Mateo capítulo 16, versículo 6, y Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús detectó estos grupos de personas que enseñaban la Biblia, pero con tradiciones, pero con algunas cosas que no eran necesarias. Entonces Él les estaba recomendando que tuvieran cuidado para que no fueran contaminados con esas enseñanzas. También el apóstol Pablo les escribe a los filipenses y les dice allá en el capítulo 3, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. También se daba cuenta que había gente que estaba enseñando doctrinas raras, doctrinas diferentes, doctrinas que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios. También se los dice en Gálatas capítulo 1, versículo 7, no haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esa degradación ha venido en la medida en que los principios expresados en las 5 solas han sido violados. ¿Sí? Han sido mutilados, han sido cambiados, no se hace todo de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando en la iglesia la autoridad bíblica se ha perdido, Cristo se ha desplazado, el evangelio se ha distorsionado y la fe se ha pervertido. Siempre ha sido por una razón, por nuestros intereses, que han desplazado los intereses de Dios. Y entonces hacemos su trabajo según nuestros intereses y como nos plazca. La pérdida de la centralidad en la vida de la iglesia de hoy es un hecho común y lamentable. Esta pérdida es la que nos permite transformar adoración en entretenimiento, la predicación del evangelio en mercadeo, la fe en creencias en técnicas, ser bueno en sentirse bueno y sentirse bien, y fidelidad en éxito o sentimientos de haber obtenido la santidad. Como resultado de esto, querido hermano, Dios y Cristo y la Biblia comienzan a tener poco significado para nosotros y no tiene influencia sobre nuestras vidas. Cuando les hablo de esto, queridos hermanos, cuando hemos distorsionado, cuando hemos desplazado el evangelio, buscando nuestros propios intereses. Desgraciadamente, hay personas que hacen campañas evangelísticas y son gente que sí predica el evangelio, pero desgraciadamente cobra mucho por predicar, cobra mucho porque lo lleven. Es como aquellos hombres que les dicen, no hermano, le invito a predicar, no es que el hermano viene de otro lugar. Y cuando se les invita, les dicen, hermano, pues vas a decir, sí, pero necesito que mi hospedaje sea en tal hotel.
y mi ofrenda sea de tal cantidad. Y que todo mi equipo sea bien atendido y que se les dé esto de comer. Y empiezan a poner una serie de recomendaciones y de cosas que piden. Que esto no le agrada a Dios. Esto realmente no le agrada a Dios. Cuando un verdadero siervo de Dios predica el Evangelio, lo hace sin pedir nada a cambio. Obviamente, querido hermano y estimado oyente, que todo tiene un costo. Todos nosotros lo sabemos. Entonces, nosotros como cristianos debemos de, eh, ahora sí que de suplir esa necesidad, pero no que el hermano que va a venir ponga un costo y ponga los lugares y ponga lo mejor en los mejores hoteles, en los mejores restaurantes, en los mejores vuelos. Eso ya pasa a formar parte de mis intereses y no de los intereses de Dios. Desgraciadamente esto pasa no solamente con predicadores del Evangelio, sino también con cantantes cristianos que cobran demasiado por ir a hacer un evento de este tipo. Ahí es cuando se pierde el solo a Dios la gloria. Es cuando se van por otro lado y están buscando el reconocimiento, están buscando la ganancia deshonesta. Tiene sus límites, tiene sus, ahora sí que podríamos decir, sus lados más perversos, por decirlo así. Yo estoy de acuerdo que se les pague, que se les dé una ofrenda, que se les lleve al lugar donde se les puede tener. Y ese es un verdadero siervo de Dios. Imagínense que Pablo hubiese dicho esto cuando fue con los Gálatas, cuando fue con los Efesios. A ver, hermanos, yo creo que cuando Pablo iba a esos lugares, su hotel iba a ser la cárcel más próxima, porque normalmente era lo que le esperaba. No andaba buscando el mejor hotel, ni el mejor lugar. Y desgraciadamente hoy en día eso pasa. Cuando en vez de la adoración se hace un entretenimiento, cuando en vez de que se alabe y glorifique a Dios como debe de ser, tenemos un show de panderistas, un show de jóvenes, de buen ver, porque normalmente eso es lo que hacen, poner jovencitas que estén de un buen cuerpo, de un buen rostro, y las ponen ahí a danzar. Se hace de esto un show, hermanos. Y esto no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Dios, Él quiere que hagamos las cosas de acuerdo a como está en su bendita palabra. Dios no existe para satisfacer ambiciones humanas, deseos y apetitos de consumidores o nuestros intereses espirituales privados. Ambiciones como decir, como que le estoy pidiendo a Dios que al comprar este billete de lotería me saque la lotería. Deseos que Dios bendiga grandemente a mi familia, aunque ellos no quieren nada con Él. Esas son cosas que normalmente llegamos a pensar. Está bien que deseemos lo mejor para nuestra familia, ¿sí? Nadie está en desacuerdo con eso, pero, querido hermano, si tu familia no está glorificando el nombre de Dios, entonces lo primero que debes de hacer es que tu familia busque al Señor. Es que tu familia le agrade al Señor. Debemos de enfocar en Dios nuestra adoración, en lugar de buscar en la adoración la satisfacción de nuestras necesidades personales. Muchas veces cuando asistimos a la iglesia y cantamos himnos y llegamos a decir que la alabanza que se cantó no nos gustó porque estaba a veces llegamos a decir muy pasguata, no, es que la cantó muy mal el que estaba ahí. Normalmente cuando nosotros, los que estamos al frente, lo hacemos, tratamos de hacerlo de la mejor forma, de tal forma que agrade al Señor. No como algunos grupos cristianos que están ahí, los jovencitos, tratando de agradar a las muchachas que están ahí. Y eso, qué malo, querido hermano.
estimado oyente, porque ellos se hacen ver como artistas, se hacen ver como gente importante, cuando la adoración, el centro de la adoración es para Dios y no para nosotros. Cuando tú dices, ahora no me gustaron las alabanzas, perdón, pero es que no eran para ti, eran para glorificar y alabar el nombre de Dios. Cuando lo hagas, hazlo de corazón. No lo hagas porque lo tienes que hacer, porque es algo que se debe de hacer. Estás siendo ritualista. Cuando tú alabes, glorifiques el nombre del Señor, cuando tú ores, no lo hagas para ser visto por los demás. Ora tú con Dios. Eh, que tu oración sea de intimidad con Dios. Que tu alabanza glorifique y alabe el nombre de Dios. Que lo hagas de corazón, dándoselo a Él, porque es para Él. Para Él. Les decía hace un momento que muchas veces cuando asistimos a la iglesia y cantamos signos, llegamos a decir que la alabanza que se cantó no nos gustó, sabiendo que esa adoración es para Dios y no para nosotros. Dios es soberano en la adoración. Nosotros no lo somos. Nuestra preocupación absoluta debería de ser por el reino y la gloria de Dios y no por nuestros imperios de popularidad o de éxito. Esta quinta tesis, querido hermano, estimado oyente, con esta reafirmamos que debido a que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Dios, esta es para la gloria de Dios y que debemos de glorificarlo a Él siempre. Debemos de vivir nuestra vida en completa santidad y piedad en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y solamente para su gloria. Negamos que nosotros podemos propiamente glorificar a Dios. Si nuestra adoración es confundida con entretenimiento, como se los comenté hace un rato, con las chicas que danzan con panderos y listones, o con grupos de músicas que se sienten artistas dentro de los templos, que solo lo hacen para hacerse ver dentro de la iglesia, y sobre todo los jóvenes de estas. Si descuidamos la ley o el evangelio en la predicación, y si la autosuperación o la autoestima o satisfacción personal o propia se ha convertido en alternativas para el evangelio, entonces hemos dejado de dar la gloria a Dios. En conclusión, podemos ver que la fidelidad de la iglesia cristiana en épocas pasadas tiene un contraste prominente con la fidelidad de la iglesia presente. A comienzos del siglo XX, las iglesias cristianas mantenían una función altamente misionera y crearon numerosas instituciones religiosas para servir en la causa a la verdad bíblica y al reino de Dios. Esa era la época en la cual el comportamiento y las expectativas de los cristianos eran muy diferentes del comportamiento y de las expectativas de la cultura. Hoy en día no se ve la diferencia. Competimos por ver quién trae el mejor coche, la mejor marca de ropa. Criticamos a los que sirven con humildad y entrega a Dios, diciendo yo lo haría mejor, o llegamos a criticar a las personas que no terminó con su carrera profesional. Si llegan a oír que nos enseñan, eso es un insulto. ¿Cómo puede estar este hombre que ni profesión tiene? Cuando esa persona está llena del Espíritu Santo, tiene toda la bendición de parte de Dios y tiene toda la autoridad. El mundo evangélico de hoy está perdiendo su fidelidad bíblica, que es la brújula moral y el celo misionero. Escuchábamos hace poco en una reunión que hubo de asamblea que se estaba viendo por ese celo misionero. Sigamos ese celo misionero, queridos hermanos.
Estamos siendo llamados por nuestro Dios al volver a las sendas antiguas, es decir, a los principios de la palabra, a las sanas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Regresemos, queridos hermanos, a la Biblia. No nos dejemos de llevar por doctrinas extrañas que atraen a la gente. Mejor, cuando realmente se predica la palabra de Dios, Él es el que trae a la gente. Él es el que llama a los que han de ser salvos. Él es el que recibe la gloria. Solo a Dios la gloria. Con esto terminamos nuestras 5 solas, queridos hermanos. La siguiente semana vamos a comenzar a predicar estos estudios de los 5 puntos calvinistas. Son nuestras doctrinas primordiales y queremos que cada uno de nosotros las conozca, que cada uno de nosotros las tenga bien firmes y que sepamos en qué hemos creído y en qué creemos. Que Dios te bendiga, querido hermano, estimado oyente. Hoy el Señor te dice que solamente a Él es la gloria y que el propósito y el objetivo